Vengan, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con los cánticos, porque Jehová es Dios grande, Rey, grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también es el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Vengan, adorémonos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en Meriba, como el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Me probaron y vieron mis obras 40 años y estuve disgustado con la nación. Y dije, pueblo es que divaga de corazón y no ha conocido mi camino. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Salmo 95. Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a Esenciales. Qué gusto es estar esta mañana comenzando con un buen salmo de adoración y alabanza, dándole gracias a Dios por todo lo que Él es, por todo lo que ha hecho, sabiendo, conociendo que su palabra es nuestra máxima autoridad, nuestra roca firme, nuestra luz, nuestra lámpara, ¿verdad? Podemos venir a ella confiadamente, sabiendo que ella es la que es nuestro filtro, ella es nuestros lentes con la cual miramos todo lo demás y no al revés. Y estamos aquí en su palabra, en este libro de Apocalipsis, dándole gracias a Dios por revelarnos el futuro, revelarnos lo que viene en su misericordia. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano. Me acompaña mi preciosa y amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos, bienvenidas esenciales. Ya estamos aquí en el hogar de la fe y la esperanza, hablando de cosas esenciales. Y es nuestra oración que tu corazón y nuestros corazones queden impactados con la palabra de Dios. Y queremos agradecer a nuestros sponsors. Omega Insurance, recuerda, 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs, busca a Lucía en sus mensajes de amor en el jardín, en su página en Facebook. Y nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano, gracias por su compromiso con la verdad, gracias por patrocinar estos programas. Y quiero mandar un saludo a todos los que nos escuchan en el área metro de Memphis, Arkansas, Mississippi, Boston, Jacksonville, Florida, Albuquerque, Nuevo México, Las Carolinas. Gracias, donde quiera que nos estés escuchando, gracias por estar sintonizado a Buenas Nuevas. Y nos vamos al capítulo 6 de Apocalipsis, el libro de las revelaciones. Así es, seguimos adelante en este hermoso libro que nos muestra el futuro. Y sabes, no solamente es un libro de juicio, es un libro de mucha redención. Lo vamos a estar viendo en el próximo capítulo. Es un libro lleno de salvación, donde el evangelio finalmente va a vencer, porque Dios vence en todos los sentidos. Pero es importante tener este equilibrio completo en este libro de Apocalipsis, y algunas veces vemos escenas tan fuertes, tan pesadas, pero en el siguiente capítulo vemos escenas llenas de esperanza y gozo al ver la bondad de Dios. Y estamos justamente en este capítulo 6, en el quinto sello. Pero hemos hablado de estos 4 primeros sellos que junto con este quinto sello forman parte de la primera parte, valga la redundancia, de la tribulación, ¿verdad? Estos últimos 7 años, los primeros 3 años y medio de tribulación, así les llama el Señor Jesucristo, los dolores de parto, ¿verdad? Y los siguientes 3 años y medio son la gran tribulación. Y en estos 5 sellos, los primeros 4 sellos es falsa paz, guerra, hambre y muerte. Me faltó uno: falsa paz, guerra, hambre y muerte. Estuvo bien, sí lo dije bien. Bueno, después de esto viene la oración por venganza de los que han sido martirizados. Siempre ha habido martirio, ¿verdad? Pero en este caso, ¿verdad? Ellos comienzan a orar para que el Señor se levante. Esta es la apertura del quinto sello, ¿verdad? Había dicho el quinto, perdón, no estamos en el sexto. Pero esta es la apertura del quinto sello, y en esta apertura del quinto sello realmente la oración por justicia, porque Dios sea reivindicado, porque su nombre sea una vez más puesto en alto, porque finalmente Dios se levante, ¿verdad? Es
desatado, ¿verdad? En ese momento termina tiempo de gracia, termina el tiempo de paciencia, de misericordia, porque en realidad cuando estamos revisando esto, la maldad se desata de una manera terrible y descarada, ¿verdad? Se acaba el tiempo y Dios responde a esto, ¿no? Y estamos hablando en lo que sucede en este sexto sello, ¿verdad? Cómo Dios pone su mano, y hemos estado viendo en el Sermón del Monte cómo hay paz y seguridad a pesar de todo esto. ¿Por qué? Porque la gente está diciendo, le están prometiendo esto, paz y seguridad, nos vamos a levantar. Ellos, los incrédulos, siguen pensando, esto es parte de lo mismo, ¿verdad? Solo que ahora se fue más fuerte, ¿no? Y finalmente vimos en 1 Tesalonicenses eso, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores en la mujer encinta, y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día les sorprenda como ladrón. Y cuando se abre este sexto sello, inmediatamente comienzan a venir después séptima trompeta, ¿verdad? Vienen los siete bowls, ¿verdad? Las 7 copas de juicio, y finalmente vienen los 3 ayes y los truenos y diferentes cosas que se desatan muy rápidamente, ¿no? Pero esta es la narrativa de ese momento, ¿verdad? Paz, seguridad, no se preocupe, nos vamos a levantar, ¿verdad? ¿Quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Tienen a su líder, tienen a su Dios, entre comillas, ¿verdad? Su falso Dios, ¿verdad? No saben que se ha roto este quinto sello, pero de pronto se desata lo que llama la Biblia el día de Jehová, o la ira del Señor, ¿verdad? Que es un tiempo largo, ¿verdad? Estos 3 años y medio, y en 2 partes, porque todavía falta después del milenio la ira final del Señor, ¿verdad? Pero fíjate, dice Mateo 24:29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas, ¿verdad? Hasta este momento no se había visto la mano del Señor, y ahorita ya se ve, y es un juicio terrible sobre los elementos del universo, ¿verdad? Y esto ya es una tribulación, una gran tribulación que comienza. Fíjate, Lucas también lo menciona. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y esta es la apertura del sexto sello, el terror de la humanidad, el horror de saber que todo lo que los cristianos habían dicho era verdad. Vamos a ir un pequeño corte y regresamos, no te vayas, estás en Buenas Nuevas. En un momentito estamos aquí. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, lo más importante es, acuérdate siempre que la Escritura nos dé sentido, ¿verdad? Nos dé sentido y podamos entender. Nunca antes yo había hallado tanto sentido en las profecías y en lo que está pasando, porque tiene que haber sentido, tiene que haber una progresión, una cronología, ¿verdad? Lo que Dios nos da siempre es lógico y nos lo muestra de manera que lo entendamos, no de manera que no lo entendamos. Y bueno, al ver el contexto, al ver la correcta manera de interpretar, vamos entendiendo y dándole sentido a lo que está sucediendo. Y bueno, este es un momento terrible, ¿no? Fíjate, las palabras que dicen aquí: desfalleciendo los hombres por temor y expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Este es un temor fuera de lo común, es una fobia más que fobia, es algo terrible. Fíjate, la palabra desfallecer literalmente significa exhalar o expirar, morirse de miedo. Fíjate, ahí en Joel, ¿me puedes ayudar aquí leyendo en Joel de 2:10? Dice así: delante de él temblará la tierra y se estremecerán los cielos, y el sol y la luna se oscurecerá y las estrellas retraerán su resplandor. Así es, qué fuerte, ¿verdad? Todas estas partes son diferentes tiempos, diferentes personas escribiendo, ¿verdad? Separando, pero es un mismo autor, el Señor, diciendo lo que va a pasar, y todos ellos hablan hablan de este movimiento que va a haber en el sexto sello, ¿verdad? Pero checa las palabras: temblará la tierra y se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, las estrellas retraerán su resplandor. Pon en tu mente esa imagen. Pero fíjate, es lo que te estaba mencionando. En el quinto sello, ¿verdad? Desde el primero al quinto sello estamos viendo la mano del hombre actuar, ¿verdad? En el quinto sello los mártires orar. Pero en este sexto sello es Dios finalmente poniendo su mano, ¿verdad? Y es un evento tan sin precedente
que es tan aterrador y devastador que la gente no le queda duda que es la mano de Dios. A mí me recuerdan estos juicios de los egipcios, de Dios contra los egipcios, cómo ellos comenzaban imitando los juicios de Dios, pero llegó un momento en que le dijeron a Faraón, ¿sabes qué, Faraón? Esta es mano de Dios. O sea, por favor, ya ponte las pilas, ¿no? Y eso es lo que sucede, ¿no? Y fíjate, lo que nos narra Juan es que en primer lugar ocurre un terremoto. Ahora, este es un terremoto que vamos a estar viendo que no solamente afecta a la tierra, sino es lo que dijo, se estremecen los cielos. Imagínate, el sol se pone oscuro, ¿verdad? O sea, y la luna se pone roja como sangre. Las estrellas del cielo se refiere a cualquier cuerpo celeste, porque hemos mencionado que si fuera una estrella que a veces son millones de veces más grandes que el sol, mucho antes de llegar nos incendiaría por completo, ¿no? Claro. Pero pueden ser cuerpos celestes como meteoros, ¿verdad? Hay diferentes asteroides rodeando la Tierra constantemente. Han habido diferentes tipos de amenazas de que hace, creo que por el 80, no sé, hubo algún asteroide o un meteoro que estuvo muy cerca de la Tierra. Sí. Y si llega, pues destruye todo inmediatamente. Entonces, estamos viendo todo esto. El punto es que habrá una lluvia de objetos del espacio cayendo sobre la Tierra, produciendo catástrofes sin igual, ¿verdad? Desde la perspectiva del ser humano aquí, ver el cielo va a ser un espectáculo terrible, porque va a perder su forma. El universo, que la gente pensaba que siempre iba a ser lo mismo y que nunca iba a cambiar, porque esa es la religión de nuestros días, lo que dice Pedro en segunda de Pedro, ¿no? Todo es lo mismo, nunca pasa nada, son puras mentiras, no es cierto. Bueno, en ese momento todo eso, ¿verdad? Lo que el mundo llama estabilidad, tierra firme, va a dejar de estar firme, ¿verdad? Todo monte, toda isla se va a remover de su lugar, ¿no? Entonces es importantísimo esto, porque la Biblia siempre nos llama a no mirar lo temporal, sino lo eterno, ¿no? Entonces, qué importante para nosotros es estar poniendo nuestros ojos en lo eterno. ¿Cómo qué podríamos pensar al poner las cosas en lo eterno? Pues todo lo que Dios nos muestra, ¿verdad? En su palabra, y cuando nos dice no hagamos tesoros en los cielos, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué piensas? Pues poner la mirada en las cosas de arriba implica que estés muy parado en la eternidad, que no tengas tu esperanza aquí y ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo los cielos se van a conmover, cómo lo que el hombre pretende controlar a través de todas estas grupos de ecologistas, al final va a terminar por conmoverse, ¿no? O sea, todas las cosas que los hombres piensan que pueden tener en su control, hemos dañado tanto la madre naturaleza, todas esas cosas al final se van a conmover. Pero ¿cómo nosotros podemos de una forma práctica poner la mirada en las cosas eternas? Pues la circunstancia por la que estás pasando no va a durar 100 años, ni va a haber quien la aguante. Entonces necesitas saber que tiene un principio, tiene un fin. Las pruebas pues tienen que venir forzosamente. ¿Por qué? Porque sacuden tu corazón y realmente te muestran de lo que estás hecho. Y de lo que estás hecho se llama una naturaleza pecaminosa, y eso te lleva a depender más y más de tu Creador, de tu Señor. Así es, pero por eso Colosenses nos dice, pongan su mirada en las cosas de arriba. Y sabes, yo tuvimos el Men Up en la iglesia. Men Up es un retiro de varones que hacen en nuestra iglesia americana, ¿verdad? Y hubo algo que el Señor me llamó a esto, cuando hablaron de poner las cosas en la mira en las cosas de arriba. ¿A qué se refiere? ¿Verdad? Bueno, vivimos en un constante sistema, ¿verdad? El sistema de este mundo, lo hemos hablado, el que te estás diciendo, el sistema de valores, sistema económico, una perspectiva que tiene este mundo, ¿verdad? El aquí, el ahora, el humanismo, todas estas cosas, es un sistema en el que vivimos, el cual se mueve, pues, como lo hemos dicho constantemente, ¿verdad? Se mueve, lo puedes escuchar te lo enseñan, se lo enseñan a tus hijos en todo tipo de programas de televisión, a ti, a mí, en las noticias, en películas. Es una manera de vivir, la escala de valores, los estándares por los que vive este mundo, a lo que este mundo le llama bien o mal, ¿verdad? Cuando tú estás muy embebido en ese tipo de cosas y metido en eso, no estás poniendo tus ojos en las cosas de arriba, estás poniendo tus ojos en las cosas de este mundo. Y a eso se refiere. Poner la mira en las cosas de arriba es entender y conocer las cosas del reino de los cielos, ¿verdad? Otra vez, venir y entender los estándares del mundo, entender los estándares del cielo, los estándares de la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios nos enseña, por ejemplo, ¿no? Al respecto a lo que la palabra llama valioso,
lo que la palabra llama el para qué debes desgastar tu vida. Es en estas cosas, porque yo lo menciono mucho, pero tenemos que entender esta parte. ¿Dónde está tu mente y dónde está tu corazón? Si tu mente, tu corazón, tus apegos, tus decisiones están regidas por el sistema de este mundo, no estás poniendo la mira en las cosas de arriba, estás poniendo la mira en las cosas de esta tierra. A eso se refiere activa y específicamente, ¿verdad? En la vida diaria. Poner la mira en las cosas de arriba es entender y conocer los estándares, los principios del reino de los cielos. ¿Qué tanto los conoces? Y si los conoces, ¿qué tanto estás yendo tras ellos? Porque al final los estándares del reino de los cielos son los que permanecen y son los que finalmente te van a dar estabilidad en momentos donde, como mencionabas, no hay estabilidad. Hay muchas cosas en esta tierra y en este mundo que realmente nos muestran que no tenemos estabilidad, a menos que tengamos una roca firme. Y esto es algo que nosotros aprendemos precisamente en la Escritura. La Escritura nos da esa estabilidad. Por eso la Biblia nos dice, no andamos por fe, por vista, sino por fe. ¿Verdad? No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que no se ven son eternas, son estables, permanecen, más las que se ven no son estables. Y esta es una prueba fehaciente, ¿verdad? De lo que la Escritura nos dice, ¿no? Va a llegar el momento en que, yo lo mencioné este domingo, no va a haber gato hidráulico que sostenga ninguna construcción. Entonces, ni siquiera lo más firme. Yo he estado en el mar a veces, ¿no? Y a veces como que me ha asustado estar ahí y dices, no, tierra firme, por favor, quiero ir a tierra firme, no quiero pisar firme, ya no quiero estar aquí flotando, no quiero estar seguro. ¿Verdad? Llega el momento en que ni siquiera va a haber esta firmeza en los pies de nadie. Entonces nosotros desde hoy como cristianos, por eso la Biblia nos llama constantemente a esto, y es lo que debes guardar en tu mente y en tu corazón. Debes entender esto, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Tiene que ver en estos dos sistemas, ¿no? ¿Dónde están tus pensamientos? ¿Por qué de los dos sistemas? ¿Por qué de los dos reinos eres tú controlado, guiado o afectado, no? Sí, así es. Necesitamos saber si estamos con el sistema de valores de este mundo, de valores económicos, de valores de lo que este mundo dicta como bueno, como malo. ¿Cuáles son tus mayores influencias, no? Tus mayores influencias. Recuerda, ahora hay influencers, ¿verdad? En las redes sociales y todo eso. Y fíjate cómo el mismo mundo, o sea, no nos engaña, sino nos pone en el punto de que sí hay gente que hace una influencia en tu pensamiento, en tu sistema de valores, en tus convicciones más profundas. Y es ahí donde tú puedes evaluar si tienes tu mirada en la puesta en las cosas de arriba o realmente las tienes en la de la tierra. Otra manera de hacer muchos cuestiones, cuando te das cuenta que tu corazón no está en las cosas eternas, es cuando quieres patrimonio, quieres seguridad económica, estás pensando en qué vas a heredar a tus hijos, estás pensando en qué les vas a dejar cuando ni siquiera sabemos si mañana vamos a estar. Sí, ahora no es malo, al contrario, el Señor nos manda a ser buenos mayordomos de lo que tenemos. El problema es que que tú pienses que eso es tu seguridad. Tu prioridad, ¿no? Tu prioridad y tu seguridad, que eso es lo que va a mantener segura tu vida y a tus hijos. En ese momento estás haciendo un ídolo, ¿verdad? El que sostiene tu vida es el Señor. El que te mantiene es el Señor. Y nada de eso te vas a llevar. Y un día ¿cuál sería el cambio, por ejemplo, en cuanto a estas cosas? Bueno, el que vive según el sistema de este mundo piensa que eso es lo que va a hacer la diferencia en el futuro de tus hijos. El que piensa en el sistema del reino de los cielos sabe que él finalmente está siendo un mayordomo y le va a llevar dividendos al Señor del reino de los cielos. Ambos están trabajando, pero con diferente perspectiva. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, estamos viendo lo que está sucediendo en este momento, ¿verdad? En este momento estamos viendo, pues el Señor está juzgando, está poniendo finalmente su mano, está respondiendo a estas oraciones. Y lo primero que hay es este gran terremoto, ¿verdad? Te digo, todo lo que el mundo llama estabilidad, tierra firme, va a dejar de estar firme. Solamente aquellos como los creyentes de ese tiempo, ¿verdad?, que van a saber qué es lo que está pasando, son los únicos que van a tener firmeza. Sí. Y es así como nosotros debemos vivir. Si tú te pones a pensar de esa manera, un creyente por eso tiene estabilidad, por eso está firme a pesar de lo que sea.
porque sabe a dónde va, sabe por qué está aquí, sabe que lo que tiene es temporal, sabe que tiene que ser diligente, sabe que se le va a pedir ser un siervo fiel, pero tiene la perspectiva correcta porque tiene su mira en las cosas eternas, en las cosas del reino de los cielos. Y bueno, ahora fíjate, este gran terremoto, ¿verdad? Siempre ha habido terremotos, van en aumento y en intensidad, lo estamos viendo, estas erupciones volcánicas que ha habido últimamente, sí. ¿Verdad? Se está cumpliendo lo que dice la Escritura, porque dicen, siempre ha sucedido, sí, siempre ha sucedido, pero no en la intensidad y no en la frecuencia que están pasando. Pero ahora, este momento, ¿verdad? Ya no es como una contracción terrible, como los dolores de parto, como dice el Señor, que van en aumento. Uh-huh. Esta es una de esas contracciones. Bueno, yo nunca he tenido eso, pero lo he escuchado sí, de claro, las mujeres, ¿verdad? Tenemos pero nos dice que es un megas seísmos, ¿verdad? O de donde viene la palabra sismos, donde viene la palabra mega que conoces, ¿verdad? Literalmente lo que vimos en Joel, ¿verdad? Hay un estremecimiento completo del universo entero. Sí. ¿No? Y bueno, eso es lo primero que llega. Y yo hablaba de eso también porque es muy importante el entender esto. Génesis capítulo 1 nos dice que el Señor creó el cielo y la tierra en 6 días literales. Y lo pudo haber creado en un instante. De hecho, al final del milenio va a crear cielo y tierra nuevos en un instante. En un instante, ¿verdad? Lo hizo en 6 días para poder dejar todo establecido, para que supiéramos. Siempre te lo menciono, la evolución no tiene un fundamento científico, la evolución es simplemente una filosofía. Cada vez más y más Darwin y todas sus ideas, ¿verdad? No, simple y sencillamente no superan la prueba de lo que es la verdadera ciencia. Obviamente nunca te lo van a decir así, lugares como Latinoamérica te lo enseñan como religión literalmente, claro. ¿Verdad? Algo que no es posible, que nunca se ha dado, que nunca se ha visto, nadie puede ir millones y millones atrás, hay explicaciones que te dan, pero finalmente todas esas explicaciones siempre terminan siendo filosóficas y siempre tienen montones de dogmas de fe, cosas que tienes que creer por fe porque nunca jamás nadie las ha visto. ¿Me explico? Entonces tienes que entender eso, toda esta cuestión del humanismo, toda esta cuestión del ateísmo, toda esta cuestión de la evolución, todo eso es religión porque requiere dogmas de fe, requiere cosas para ser explicados, pero no ciencia. La ciencia, ¿verdad? La verdadera ciencia con la que haces iPods, con la que haces iPads, bueno, ya ni iPods hay, pero con lo que haces la tecnología, la tecnología que hoy hay, es como el concepto de ciencia es algo que puedes ver y puedes repetir, ¿verdad? Así es como va creciendo la ciencia. Eso absolutamente nada tiene que ver con evolución. Tengo que decirlo eso, ¿por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que el Señor creó en 6 días, ¿verdad? Literales. Un ejemplo más que ponía esa vez, ¿no? Acerca de que imagínate, tú pones plástico, metal y vidrio, ¿verdad? En un lugar. Aparte de que alguien tendría que haber creado ese plástico, metal y vidrio, claro. Pero que los dejaras ahí y que regresara alguien millones y millones de años después y encontrara un iPad. O sea, no tiene sentido, la evolución no tiene sentido. Se requiere, todo lo que tenemos se requiere de un diseñador, se requiere de inteligencia, ¿verdad? Lo que somos como creyentes, ¿verdad? Como personas, hablando de nuestra moralidad, el arte, el amor, son cosas que no ves y no pueden ser explicadas, ¿verdad? A menos que tengas una filosofía de ese tipo, ¿no? Pero así es, ¿no? Claro, imagínate nada más, pensar que de pronto un chango comenzó a razonar. Así es. Y tuvo inteligencia y fue diferente al resto de todos los animales. Pero todo comenzó con un chango. Necesitas más fe para creer eso. Hasta ahorita los que están en el zoológico no han comenzado a razonar, sí. Y no han comenzado a hablar ni a hacer las cosas que el diseño perfecto de Dios en un hombre y en una mujer tienen. Así es. El punto es que te van a dar una explicación a todo eso, ¿verdad? Pero esa explicación tienes que saber que no es una explicación científica, es una explicación filosófica. Filosófica totalmente. Ajá, es una explicación que tiene que ver con una creencia personal. Entonces es una religión, no estamos hablando de ciencia. Ciencia es otra cosa, ese es mi punto. Si la ciencia pudiera probar esto, no dirían teorías. Exactamente. No le llamaría teorías, ¿no? Así es. Y entonces el punto es este. ¿Cuál es mi punto a llegar aquí? Es que si el Señor creó en 6 días el universo entero, el día cuarto de hecho, creó el sol, la luna y las estrellas, ¿verdad? Obviamente no fueron millones y millones de años. Lo que va a suceder en este momento es que el Señor va a poner su mano, ¿verdad? Y va a suceder algo en el universo entero.
acuérdate de algo. Para que el universo exista, porque esa es otra cuestión, ¿verdad? Mucha gente tiene este concepto de que no, pues para que exista el universo, entonces tiene que haber un científico diciéndome y explicándome el movimiento y el funcionamiento del universo. No, hay muchas cosas que gente muy inteligente, muy sabia, ¿verdad? O muy inteligente, que sabe hacer pues toda esta tecnología hasta acá avanzado. La verdad es que es impresionante, no podemos hacer en menos los avances y las cosas que han habido, ¿verdad? Pero hay montones de cosas que como seres humanos no alcanzamos a entender del universo, ¿verdad? De lo que está funcionando ya alrededor de nosotros. Es complejo, ¿verdad? Solamente un ser superior y eterno, totalmente sabio, podría haber hecho todo lo que existe. Y para que exista, no requiere de que un científico lo explique o el ser humano lo explique. O sea, el universo entero con toda su complejidad ha existido mucho antes no mucho antes, pero antes de que el ser humano existiera. Entonces tienes que quitarte eso de la mente, ¿no? Dios va a hacer lo que va a hacer a su manera. Obviamente en un momento va a haber una explicación que el hombre, cuando estemos con el Señor, vamos a entender muchas otras cosas, ¿verdad? Pero yo mencionaba, por ejemplo, la inclinación de la Tierra, ¿verdad? Si lo bajas un poquito de grados, se congela. Si lo subes o al revés, no estoy seguro, no quiero rebuznar, como diría un hermano, ¿verdad? Pero el punto es que si lo mueves hacia un lado, se congelaría todo lo que existe en la Tierra. Si lo mueves hacia abajo unos cuantos grados, se quemaría todo con respecto al Sol. Entonces, a mi punto es, Dios tiene absolutamente todo en un perfecto control, en un perfecto equilibrio, que además es muy frágil, que requiere la mano de alguien que lo esté sosteniendo. Como te lo he mencionado, la Tierra, el mismo universo va girando en una velocidad impresionante. No solamente la Tierra sobre su eje, la Tierra alrededor del Sol, el Sol y la Tierra alrededor de la Vía Láctea completa alrededor del universo. Alguien tiene que tener un control, ¿verdad? Regresamos al mismo punto, o sea, no tienes luz, electricidad si no hubiese gente manejando toda la cuestión. ¿Cómo crees que va a ser el azar o nada, ¿verdad? Afuera manejando eso. La creación, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿verdad? Por toda la escritura dice que la creación Dios la sustenta. Toda la escritura está diciendo que fue creada, todo fue creado por medio de Él y para Él la sustenta, no cesará la sementera. O sea, tenemos tantas promesas tanto en el Nuevo y el Antiguo Testamento acerca de quién sustenta todo esto, que no nos tiene que caber la menor duda que es Dios, ¿no? Así es. Te repito, el hombre no tiene que explicar la rotación de la Tierra para que la Tierra rote. Ya rota, ¿verdad? Sí. Entonces es este punto, ¿verdad? En este momento Dios va a afectar el universo alrededor de la Tierra de una manera en que no va a destruirlo todo por completo, y lo va a sostener hasta cierto punto, porque tiene que durar 3 años y medio todavía toda esta cuestión, pero sí va a afectar todo lo que el mundo llama estabilidad, va a afectar todo lo que el hombre idolatra. ¿Por qué? Porque como dice la palabra de Dios en Romanos, el hombre prefiere darle culto a la creación antes que al creador. Entonces, dentro de todo lo que existe hoy, el que tiene el humanismo, ¿verdad? Todas estas cuestiones de la madre tierra, todas estas cuestiones de el cambio climático, no es sino otra religión también de idolatrar la creación antes que al creador, ¿verdad? Y el Señor va a juzgar todos esos ídolos del ser humano. Como dicen los ecologistas, los hombres están destruyendo el mundo, y dice John MacArthur, espérate lo que Jesucristo le va a hacer al mundo, ¿verdad? A la creación, ¿verdad? Te digo, por eso comencé al principio. Este tiempo es un tiempo de gran juicio, pero al mismo tiempo de gran redención. O sea, no son malas noticias. Para el ser humano hay redención, para el mundo caído no. A eso me refiero, el mundo caído, el sistema del mundo no, pero para el ser humano sí lo hay en Cristo Jesús. Y esto va a pasar alrededor de la tierra, ¿verdad? El Señor va a suceder esto, va a haber una sacudida tremenda de parte de Dios. Vamos a un pequeño corte y regresamos. No te vayas, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Regresamos en un momentito. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y te damos gracias por estar con nosotros. Y bueno, ¿qué podemos observar al respecto de lo que hemos visto hasta hoy, ¿verdad? En primer lugar pon tus ojos tu mira en las cosas de arriba, en las cosas eternas. Eso es lo primero que tienes que saber que no vas a encontrar estabilidad en tu vida si tú sigues viviendo de acuerdo a los estándares de este mundo, de acuerdo a lo que este mundo dice. Este mundo no sabe quién es, no sabe dónde va,
mira su política, mira su enseñanza, mira lo que está sucediendo. Acuérdate que este mundo está guiado por el príncipe de la potestad del aire, ¿verdad? El espíritu que hoy opera en los hijos de desobediencia. No puedes confiar en lo que escuchas a ojos cerrados, no. Tienes que confiar en lo que Dios dice en su palabra. Y no a ojos cerrados, sino con tus ojos puestos en la palabra de Dios y estar observando y entendiendo quién es Dios, entendiendo su plan para esta vida, entendiendo el reino de los cielos. Porque cuando habla de un reino de los cielos, habla de un círculo de influencia, de un área de influencia, y habla de mandatos, habla de leyes, piensa en lo que es un reino. Nosotros aquí vivimos en este hermoso país, y en este hermoso país hay reglas, hay maneras de convivir, ¿verdad? De moverse, cuestiones que te enseña este mundo, cosas que debes de hacer si no te multan, ¿verdad? Cosas que no debes de hacer si no te meten en la cárcel. Hay un reinado, por decirlo así. De la misma manera, el reino de los cielos así es. No es una religión. Es una relación con Dios, con el Rey Eterno. Y entonces ese Rey Eterno te muestra y te va mostrando cuáles son las cosas que tú debes amar, las cosas que tú debes seguir, dónde puedes encontrar seguridad. Obviamente para esto se requiere fe, ¿verdad? ¿Qué es fe? Es confianza. Finalmente, te lo repito, siempre estás ejerciendo fe, pero a veces la ejerces en el lugar equivocado. ¿Por qué? Porque a ojos cerrados tú escuchas algo que te dicen en noticias, algo que te dicen en YouTube, algo que te dicen en cualquier otro lugar, y a ojos cerrados lo crees. Estás teniendo eso y te dicen, mira, ponte esto, ponte aquello. Tú a ojos cerrados ves, nunca has estado en un laboratorio. Por ejemplo, si estás ejerciendo fe cuando un doctor te dice, tómate esta medicina. No estuviste en ese laboratorio para saber cómo le hicieron, qué le hicieron. Simplemente estás tomando unas pastillas que hicieron quién sabe quién sabe dónde. Y porque dicen una etiqueta y porque te dijo una persona, lo haces, ¿verdad? Estás ejerciendo fe. Obviamente estás ejerciendo esa fe no en nada, ¿verdad? Confías en que este doctor tiene un degree, confías en que las farmacéuticas están haciendo lo que deben hacer, pero finalmente estás ejerciendo fe. Me explico, porque no estás ahí. Y esta cuestión es, nosotros necesitamos ejercer la fe en la persona correcta, en el lugar correcto, en primer lugar en Dios, porque constantemente el mundo quiere desacreditar a Dios. Acuérdate, ese es el problema del pecado desde el principio. ¿Cuál fue el problema del pecado? Es no creerle a Dios. Satanás dijo a Adán, no le creas a Dios, es un mentiroso, no confíes en él, tiene otras intenciones. Tú serás como Dios y sabrás el conocimiento del bien y el mal. Cuando Dios le había dicho, de cierto, te digo que el día que comas de ese, de cierto morirás. Y eso lo había dicho Dios y esa era la verdad. Y Adán prefirió creerle a Satanás, ¿verdad? Y desde ahí tenemos toda esta historia que ha sido hasta hoy. ¿En dónde está tu fe? ¿En dónde está tu confianza? ¿Vas a seguir pensando que Dios es mentiroso? ¿Vas a seguir creyendo y confiando en gentes como tú y como yo, falibles, caídos? ¿Verdad? Mira lo que está pasando en el universo, en el mundo entero. Mira lo que le está pasando a la sociedad. Y esa no es una obra de Dios, es una obra del ser humano caído, que le ha dado la espalda a Dios, que ha creído mentiras, que sigue ejerciendo fe y sigue diciendo, Dios, eres mentiroso. Y el ser humano sí cree, a él sí le creo. ¿Por qué? Por un amor a nuestro pecado, por un amor a no tener que dar cuentas, ¿verdad? Eso es lo que dice, por amar el hombre las tinieblas, sus tinieblas. Pero sabes una cosa, incluso ante eso el Señor dice que la paga del pecado es muerte. Entonces yo te invito en este día a que hagas una decisión, a que tomes una decisión y a que le creas a Dios y que ejerzas fe, ejerzas la fe correcta en el correcto. Sin fe es imposible agradar a Dios, y es ese tipo de fe. Lo que estamos viendo en Apocalipsis ahora no está lejos, está muy cerca. No hay profecías más por cumplirse para que la iglesia sea arrebatada. Mira el orden mundial, mira la economía mundial, todo es global, todo lo que estás viendo ahora, mira cómo todo se está juntando, el liderazgo no existe, no hay un líder en el mundo entero, el mundo está gritando por un líder. Mira la desestabilidad, las guerras y rumores de guerras, todo lo que estás viendo, todo lo que estamos viendo está apuntando a que el Señor viene muy pronto. No hay mucho tiempo, no estés pensando así. Llegando a la tribulación es también muy incierto porque va a haber demasiado engaño. Y si tú no crees hoy la mentira, ¿por qué la vas a creer? Si tú no crees hoy la verdad, ¿por qué la vas a creer en ese momento? Si hoy que es fácil entregarse a Jesucristo, en ese tiempo que vas a tener que dar tu vida, ¿por qué piensas que va a ser más fácil? Entrégate al Señor hoy. ¿Qué tienes que hacer? Creer que eres pecador, creer que Él murió por ti en la cruz del Calvario, creer que Él resucitó al tercer día, que Él es Rey, que está sentado a la derecha del Padre y que viene a establecer su reino y a tomar lo que es suyo. Eso es literal y es lo que estamos leyendo. Y sabes una cosa, yo prefiero creer esto
a una mentira que me dicen que todo va a durar por la eternidad, a una mentira que me dicen que porque no tire popotes, que porque no haga esto el otro, ¿verdad? Voy a cuidar la creación. El ser humano no tiene ningún control sobre la rotación de la tierra y sobre las estaciones y sobre la lluvia. La palabra de Dios nos dice claramente que es Dios y es a Él a quien debemos honrar, y tienes que comenzar de esta manera. No hay camino al Padre si no es a través de Jesucristo. Haz del Señor de tu vida. No hay otro Salvador, no hay otro nombre sino el nombre de Jesucristo. Y dile: Jesucristo, en este día te entrego mi vida. Te creo, Señor. Me arrepiento de mis pecados, Señor. Te abro la puerta de mi corazón. Te hago el Señor de mi vida. Dame vida eterna. Creo que moriste por mí en la cruz. Creo que tú eres Señor del cielo y de la tierra, que resucitaste, que estás sentado a la derecha del Padre, Señor. Y te pido, Señor, que tú, Señor, me des vida eterna y me des ojos para ver y me hagas una nueva criatura, Señor. Perdona mis pecados, perdona mi maldad. Hoy dejo de huir de ti y me entrego a ti en el nombre de Jesús. Amén. Y recuerda, esta oración va acompañada de fe, va acompañada de una decisión en tu corazón, de una vuelta de 180 grados, un cambio de dirección en tu vida, generado en respuesta al amor de Jesucristo, en respuesta al amor de aquel que vino, entregó su vida, dio todo, ¿verdad? Fue traspasado en la cruz del Calvario para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna juntamente con Él. Así es de que son 3 cosas importantes que tienes que hacer. La primera es mantenerte en una relación de oración con Dios, hablar con Él. La segunda es leer la palabra de Dios, y la tercera es que te congregues en un lugar en donde se predique la palabra de Dios. Nosotros nos reunimos los domingos 1 en punto de la tarde en el 8587 de Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee. Ahí estamos. Recuerda, todos los domingos, 1 en punto, nuestro servicio de adoración. Este jueves nos reunimos, misma dirección, 7:30 en nuestra reunión de oración. Ahí te esperamos. Vamos a elevar peticiones, rogativas, acciones de gracias a nuestro Dios. Así es de que acompáñanos. Acompáñanos, 8587 Memphis Arlington Road, Bartlett, Tennessee, 38133. Si no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos. Sé parte de nuestra familia. Amamos al Señor, amamos su palabra, amamos su iglesia y queremos estar atentos a lo que Él nos ha dejado en su escritura. Creemos que es nuestra máxima autoridad y debemos seguirle. Y creemos que vamos a dar cuentas precisamente de lo que Él nos ha revelado en ella. Así es de que ven con nosotros. Si tienes una iglesia donde se está predicando la palabra, donde estás creciendo, por favor, permanece. Por favor, sé una bendición para tu pastor. Crece. Sé una bendición para la iglesia donde estás. Aprovecha, porque iglesias que se predica el evangelio son pocas. Y necesitas que se predica la palabra de Dios. Así es de que pon atención y haz lo que tienes que hacer. Y te invitamos este jueves oración, este viernes evangelismo, sábado evangelismo y este domingo el servicio. Jueves oración, sábado evangelismo. Cita es 9:30 en Kirby y Winchester. Ahí vamos a estar estacionados y vamos a estar preparándonos para poder decirle a esta ciudad que Jesucristo les ama. El domingo en nuestro servicio de adoración, 1 en punto de la tarde. Y bueno, queremos también agradecer a nuestros sponsors. Gracias Omega Insurance. Recuerda, ellos 2 locaciones, 673 de Avon Road, 285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Gracias Be Happy Yard Signs, gracias familia Calvary, y gracias a ti que estás ahí pendiente. Recuerda, tenemos todos estos programas en el canal de YouTube de Calvary Compañerismo Cristiano, más de 500 videos de todas las series de esenciales, de todas las series de Creciendo en la Gracia y la predicación de todos los sermones de nuestra iglesia de cada domingo. Ahí lo puedes encontrar. Gracias por compartir los enlaces. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Así es, los dejamos en compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Que Dios les bendiga.